Bueno, vamos a desarrollar algunas herramientas estadística más. Estas dos que vienen son, digamos, complementarias a lo que es ANOVA, análisis de varianza, que es una de las herramientas fundamentales, ya sea para realizar inferencia estadística, como para obtener estadística descriptiva, sobre todo en lo que hace a incertidumbre, precisión. Bien, antes de llegar a ANOVA, hablemos un poco de estas dos herramientas que me van a permitir, por un lado, como esta que vemos aquí en pantalla, determinar de alguna manera o describir la aproximación a la normalidad que tienen un conjunto de datos. De todas maneras, nosotros hablamos del teorema del límite central, que aseveraba que aunque un conjunto de datos no sigue originalmente una distribución normal, puede hacerlo, puede aproximarse más a una distribución normal si se trabaja con distribución de medias. Mientras mayor era el n, mejor aproximación a la normalidad se tenía. Bueno, respecto de saber si un conjunto de datos, o de alguna manera de disponer de un criterio para aseverar que un conjunto de datos sigue una distribución normal, tenemos distintas pruebas de normalidad. La primera que vemos aquí se trata de utilizar lo que se denominan gráficos de probabilidad normal, ¿no? Dado un conjunto de datos, como por ejemplo este que vemos aquí, una serie de resultados, nosotros tendríamos que aplicarle una prueba para decidir si siguen una distribución normal. Bueno, esta prueba, consiste en ordenar los números de menor a mayor y contabilizar la cantidad de veces que se repiten, ¿no? Si visualizamos el conjunto de datos, podemos ver que el único que se repite dos veces aquí es 99. Entonces hacemos lo siguiente. Contamos cuántas veces se repite 74, una vez. ¿Cuántas? 86, una vez también, más una vez que se repetía 74, tenemos 2. 88 se repite una vez, más dos veces que se repetían 86 y 74 son 3. Bueno, y vamos entonces calculando la frecuencia acumulada. 89 se repite una vez, más 3 veces que se repiten los números anteriores son 4. 99 se repite dos veces, más 4 veces que se repetían los números anteriores da 6, y así sucesivamente. Uno calcula la frecuencia acumulada. Después de ello, calculamos la frecuencia, el porcentaje, perdón, de frecuencia acumulada de esta manera, que es 100 por la frecuencia acumulada que nosotros determinamos recientemente, sobre n más 1. Esto nos da estos números aquí a la derecha, y si ahora graficamos esos porcentajes de frecuencia acumulada en función de la medición, obtendremos algo parecido a una S, ¿sí? Bien. En realidad, en este caso tenemos un eje que está linealizado, es decir, que las distancias entre cada puntos, entre cada valores, entre 10, 20, 30, etcétera, son las mismas, ¿sí? Un eje linealizado. Si en cambio de eso lo deslinealizamos adaptándolo a lo que es la distribución normal, obtenemos un eje como este. Como vemos, entre 99 y 98 existe aquí arriba prácticamente la distancia que entre 50 y 40. Hay 1% de diferencia, mientras que acá hay un 10% para la misma distancia. Evidentemente este eje es no lineal. A este se lo denomina entonces gráfico de probabilidad normal. Entonces nuestros valores experimentales deberían seguir una curva lineal, ¿sí? Una recta. Los puntos deberían estar sobre una recta. Esa gráfica se puede realizar en Excel, es un poquito más complejo, pero se puede hacer. Y si no, usamos algún software estadístico específico como el Minitab. Minitab ya nos da entonces
la gráfica de probabilidad normal, como vemos aquí, y ahí hemos entonces ingresado nuestros resultados. Tiene 3 pruebas Minitab, una de ellas que es semejante a la que estamos hablando ahora, es la prueba de Ryan Joyner, ¿sí? Donde podemos ver que nos informa un valor P, ¿sí? Ese valor P tiene que ser superior a un valor determinado. En este caso, si el valor P es mayor al valor que hemos elegido del 10%, ¿sí? Podemos decir que esos datos se aproximan a la normalidad, o al menos no encontramos un desvío de la normalidad, ¿sí? Vamos a llevar esos datos, los hacemos en Minitab rápidamente para ver qué obtenemos. Tenemos entonces los datos del PowerPoint, los llevamos a Minitab y ahí podemos verlos, ¿sí? Aunque en realidad acá me estoy olvidando del 99 que aparece 2 veces, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces todos los datos. Ahora sí, los llevamos aquí y vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, prueba de normalidad. Bueno, elegimos los datos que nos interesan, hacemos doble clic. Bueno, una serie de cuestiones, las pruebas que vienen Anderson-Darling, que viene a ser como una de las pruebas más poderosas, la de Ryan Joyner, que de la cual hemos hablado, y que tiene una pequeña diferencia en cuanto al cálculo del porcentaje de frecuencia acumulada. Bien, ya seleccionamos entonces los datos, nos vamos, seleccionamos Ryan Joyner, le damos OK y bueno, ahí ya tenemos el porcentaje, la medición. Este es un gráfico de probabilidad, de nuevo vemos que el eje Y no es lineal y encontramos el valor P, ¿sí? El valor P obtenido para esta prueba, dijimos que aquí no, cuando tenemos el valor P no hace falta que nos fijemos en otro estadístico. Bueno, el valor P es mayor al alfa elegido en esta prueba. Se elige un alfa del 10%, por lo tanto el valor P calculado es mayor a ese alfa, ¿sí? Con esta información ya podemos decir que estos resultados no presentan un desvío importante o significativo de la normalidad. Hay otras pruebas más, como por ejemplo volvemos a estadística básica, prueba de normalidad, una prueba más poderosa que la que hemos visto, es la de Anderson-Darling. También elegimos los mismos datos, generamos el resultado y ahí obtenemos un valor P que también es mayor al alfa. Por lo tanto, bueno, tampoco encontramos, o mejor dicho, esta prueba es más sensible para detectar desvíos de la normalidad, por eso decimos que es más poderosa. Acuérdense cuando hablamos de la prueba T y decimos cuando la potencia es sinónimo de poder, ¿sí? Entonces, cuando la herramienta tenía mayor potencia, significaba que era más capaz de detectar una diferencia, así que tenía más poder para detectar diferencias. En este caso pasa eso con la prueba de Anderson-Darling. Encontramos entonces el valor P que es mayor al alfa. Pueden encontrar en la ayuda en qué consiste esa prueba. En el PowerPoint hay una descripción que no vamos a ahondar ahora, pero que muestra paso a paso cómo llevar a cabo la prueba de Anderson-Darling, ¿no? Tenemos 20 números, bueno, ahí se va indicando todo, pueden hacerlo. No me voy a detener ahora, si no se nos va a ir demasiado el tiempo y les voy a introducir demasiada estadística ya. Y es una prueba que obviamente es útil en aquellas situaciones donde dudamos de la normalidad de un conjunto de datos, ¿sí? Sobre todo de datos individuales. Y ya sabemos que la distribución de medias tiende más a la normalidad. Bien, pasamos a la siguiente prueba,
que nos va a servir para determinar la homogeneidad de varianzas. Es una especie de prueba de Grubbs, pero para varianzas. Para la prueba de Grubbs nosotros teníamos una serie de datos y un resultado sospechado de ser diferente del resto, diciéndolo de forma coloquial. En el caso de las varianzas sucede lo mismo, solo que vamos a tener varios conjuntos de datos. Un conjunto de datos nos va a presentar una varianza que es relativamente diferente del resto. Entonces con esta prueba vamos a llegar a obtener esa información. Es una prueba de también bastante poco uso. Yo la he usado muy pocas veces y bueno, sobre todo nos sirve si vamos a trabajar con conjuntos de datos que provienen de diferentes laboratorios o de métodos muy distintos, donde un conjunto puede ser mucho más variable que otro, ¿sí? Puede presentarnos una variación mayor que otro, ¿sí? Es una prueba que se utiliza generalmente en análisis de datos a nivel interlaboratorio. La prueba de Cochrane. Es muy simple la prueba. Consiste básicamente en ubicar cuál es la varianza máxima. Fíjense que acá no tenemos una varianza mínima o una varianza máxima. Nosotros podemos tener una varianza mínima que puede llegar a ser 0 o una varianza máxima. Simplemente tomamos cuál es la varianza extrema y dividimos ese valor de varianza extrema por la sumatoria de todas las varianzas de todos los conjuntos de datos que tenemos, ¿no? Si el estadístico es menor o igual al 5% de su valor crítico, el elemento testeado, el conjunto de datos, es aceptado como correcto, similar, ¿no?, al criterio de Grubbs. Si el estadístico es mayor que el 5% de su valor crítico y menor o igual al 1% de su valor crítico, el elemento testeado se llama rezagado y se indica mediante un asterisco. Y si el estadístico es mayor que el 1% de su valor crítico, el elemento se denomina outlier, ¿sí? Tal cual el criterio utilizado para Grubbs. Y eso entonces nos permite decidir si nosotros encontramos esto, por ejemplo, que el estadístico C calculado es menor o igual al estadístico del 5%, decimos que la varianza de ese conjunto es semejante al resto. Entonces podemos hablar de varianzas homogéneas. Bien, y en eso consiste la prueba de Cochrane. No vamos a hacer ningún ejercicio. Acá tenemos una prueba una tabla justamente de Cochrane para los distintos conjuntos de datos entre sí. Esta prueba no está ni en Excel ni en Minitab, por lo tanto tenemos que hacerla a mano. Sin embargo, no es tan complicada, simplemente tenemos que calcular varianzas, sumar varianzas y después hacer el cociente entre la suma de varianzas. Tengan en cuenta, yo no sé si esto se los dije, pero la varianza, a diferencia del desvío estándar, tiene la propiedad de ser aditiva. Yo puedo sumar, restar varianzas entre sí, cosa que no puedo hacer con los desvíos estándar. Por ejemplo, yo quiero calcular la variabilidad promedio de mis 3 operadores que tengo en el laboratorio, ¿sí? Una forma sería, o uno, digamos, estaría tentado a promediar los desvíos estándar. Entonces, saco el desvío estándar de A, el desvío estándar de B, el desvío estándar de C y los promedios. No, eso es erróneo porque el desvío estándar no es aditivo. Yo no puedo sumar desvíos estándar. Lo que sí puedo sumar son las varianzas. Entonces, en lugar de calcular los desvíos estándar de cada operador, lo que hago es calcular las varianzas de cada operador. Entonces, sumo las 3 varianzas, las divido por 3 y a esa varianza media, ahí sí le aplico la raíz cuadrada para transformarla en desvío estándar. Y ahí tengo algo así como un desvío estándar conjunto de esos 3 operadores, por ejemplo. Bien, por eso es que a los que ya han empezado a calcular incertidumbre o han visto alguna vez alguna expresión, habrán encontrado que siempre se suman desvíos estándar al cuadrado, se suman U, bueno, la letra U significa incertidumbre, ya lo vamos a ver, si sumamos U elevadas al cuadrado, porque están transformadas en varianzas, y las varianzas se pueden sumar, a diferencia de, por ejemplo, los desvíos estándar. Bueno, ahí teníamos una tablita y quedamos ahí con esta prueba. De nuevo, si a alguien le interesa profundizar un poquito más, podemos hacer ahí algún video extra curso ya
a título optativo para que quede claro el cálculo. Vamos a iniciar ahora con la herramienta estadística denominada ANOVA. Como les había adelantado hace un ratito, ANOVA es una herramienta estadística que me va a permitir, por un lado, realizar inferencia estadística, pero la mayor importancia que tiene como aplicación en el ámbito de la metrología es como una herramienta de cálculo más que nada. Nos va a permitir trabajar con variabilidad, por ejemplo, hacer estudios de repetibilidad y reproducibilidad. Nos sirve también para calcular, determinar la incertidumbre en un proceso de muestreo, en un proceso de submuestreo, etc. Tiene bastante utilidad y bueno, por eso justamente nosotros vamos a trabajar con ella. Podemos aplicar entonces esta herramienta en distintos ámbitos y para distintas aplicaciones, como por ejemplo comparar la concentración de un determinado reactivo en una solución para muestras almacenadas en condiciones diferentes y evaluar si estas condiciones diferentes afectan, por decir algo, a la estabilidad de esta muestra. Comparar resultados medios obtenidos de un determinado mensurando utilizando diferentes métodos o métodos con ligeras variaciones, estudiar las variaciones, hacer un estudio, por ejemplo, de la robustez de un método ante el cambio de una o más variaciones, ante el cambio de una o más condiciones. Comparar, por ejemplo, la medida de los resultados de un análisis trabajando con distintos operadores, es decir, evaluar si todos los operadores se comportan de manera homogénea. Como les decía también, determinar una varianza, una incertidumbre en un proceso de muestreo. Bueno, son múltiples las aplicaciones, vamos a tratar de barrer todas las que se pueda, de acuerdo a mi experiencia, y obviamente queda abierto a que ustedes propongan también sus propios problemas, por decirlo de esa manera. Bien, ANOVA se utiliza para analizar medidas que dependen de varios efectos que actúan simultáneamente con el fin doble de decidir cuáles de ellos son importantes y de poder estimarlos, ¿no? Lo que hace ANOVA es el acrónimo de análisis de varianza, y compara medias de los diversos conjuntos a través de las varianzas. Podríamos decir que la prueba T para comparar dos medias, suponiendo varianzas iguales y diferentes que vimos en clases pasadas, es un caso específico de ANOVA. ANOVA nos va a permitir comparar 3 o más conjuntos de datos, ¿sí? Lo que hacemos es comparar las medias entre sí a través de las varianzas, como dice aquí el enunciado. En un sistema de medición, que es lo que a nosotros nos ocupa en este curso, tenemos diferentes fuentes de variación. Lo vimos en la primera clase, pero básicamente las podemos, en base a algún experimento que podamos plantear, las podemos clasificar en errores aleatorios por un lado, el error de base, la repetibilidad que está presente en absolutamente cualquier medición, el error aleatorio, la variabilidad de base, y errores o variaciones generadas por un factor que es el que se está estudiando o que se denomina factor controlado. Como por ejemplo, recién hablamos de evaluar el comportamiento, el desempeño de los operadores frente a un determinado método de ensayo de calibración. Entonces, el factor controlado, lo que nosotros podemos manejar ahí son los distintos operadores. Vamos a evaluar la variabilidad del sistema de medición. Lo que va a hacer ANOVA es, por un lado, cuantificar primero la variación básica, el error aleatorio de ese sistema de medición, y calcular la variación extra que se produce al cambiar operadores. Ustedes saben, ya estamos hablando de operadores, de analistas, de personas que realizan una medición. Vamos a suponer un ensayo relativamente simple, que es determinar la longitud de un bloque,
patrón o lo que sea. No necesariamente tiene que ser patrón. Vamos a suponer que tenemos una tuerca y esa tuerca que es hexagonal se va a medir con un pie de rey, con un calibre, y vamos a plantear el siguiente experimento. Vamos a abrir la pantalla y vamos a escribir aquí. Supongamos que tenemos tres operadores, A, B y C. Vamos a suponer que hacemos un primer experimento donde solo va a trabajar A y le vamos a decir a A que haga una cantidad de n igual a 10 mediciones de la longitud de ese pie de rey. ¿Ok? Bien, desde ahí podremos calcular un valor medio de A y una varianza o un desvío estándar de A, ¿sí? 10 determinaciones o 10 mediciones. Luego, en otro experimento vamos a hacer participar tanto a A, a B y a C, para que también hagan sus, etcétera, n igual a 10 mediciones, donde va a haber, vamos a suponer, 3 mediciones de A, 4 mediciones de B y 3 mediciones de C. En total, 10. También vamos a calcular ahora la media, pero va a ser la media de A, de B y de C. Y vamos a calcular también un desvío estándar, que va a ser un desvío estándar combinado o conjunto, etcétera, de A, B y C. Simplemente tenemos que calcular el desvío estándar como lo hemos hecho siempre, solo que acá vamos a tener 10 mediciones solamente de A y acá vamos a tener 10 mediciones que van a ser 3 de A, 4 de B y 3 de C. Nada más. Calculamos el desvío estándar de la forma usual. Entonces, ¿qué esperamos encontrar en este caso? ¿Cómo van a ser el desvío estándar de A respecto del desvío estándar de A, B y C? Bien, la respuesta o lo que nosotros esperamos es que el desvío estándar de A sea menor que el desvío estándar de A, B y C, ¿sí? Es lo que esperamos, porque A tiene una forma particular, específica, propia de él, de cómo aprendió, de su experiencia y demás, ¿sí? Colocará el pie de rey de una forma, observará la escala de una forma, tendrá su propio, a pesar de que existe un procedimiento escrito, tendrá su propio, digamos, procedimiento interno con la variabilidad del operador A, básicamente. Mientras que en el segundo caso va a suceder, vamos a tener las características de medición propias de A mezcladas con las características propias de medición de B, mezcladas con las características propias de la medición de C. Probablemente C, por ejemplo, tenga menos cuidado que A al efectuar las mediciones, B sea un intermedio, etc. Lo cierto es que la variabilidad combinada de A, B y C va a ser mayor que la variabilidad de solamente A. Eso está claro. No estamos hablando acá del error sistemático de la distancia a lo que sería el valor verdadero, de la proximidad al valor verdadero, simplemente de la variabilidad entre mediciones, ¿sí? Entonces, el factor que nosotros aquí hemos controlado es el operador. Nosotros pusimos A, B y C, podríamos haber puesto a B, C y D, o A, D y B, etc. Nosotros controlamos este factor, y es ese factor el que me va a generar variación extra sobre la medición. Cada operador va a tener su propia variabilidad. Una cosa es entonces la variabilidad de A, B y C, teniendo en cuenta las 10 mediciones, y otra cosa por separado es la variabilidad sola de A, la variabilidad sola de B y la variabilidad sola de C. Si nosotros promediamos la variabilidad sola de A, la variabilidad sola de B y la variabilidad sola de C, nos va a dar una variabilidad media, que eso lo podemos considerar el error de base. Pero cuando se mezclan A, B y C, las variaciones van a ser más grandes. Imagínense que A, B y C son todos igualitos, son todos clones, hermanos gemelos, y que han aprendido el método bajo las mismas formas, por lo tanto, la variabilidad de A, B y C van a ser las mismas. Cuando nosotros
calculemos el desvío estándar de A, B y C bajo esas condiciones y lo comparemos con el desvío estándar de A, no debería haber diferencias sustanciales en esa varianza, más que la diferencia producto de la casuística, ¿sí? Ahora supongamos que todo lo contrario, que A, B y C son muy diferentes. A es un operador novato, C es un operador que tiene 5 años de experiencia y B es un operador que tiene 15 años de experiencia en la medición. Entonces, los valores medios de cada uno de ellos van a estar bastante distanciados entre sí. Cuando vayamos a calcular la variabilidad conjunta, es decir, de los 10 datos donde están repartidos entre A, B y C, la variabilidad va a ser bastante más grande a que si A, B y C son clones, son operadores bajo esas supuestas condiciones iguales, ¿sí? Bien, eso entonces es lo que hace ANOVA. ANOVA es capaz de separarme la variabilidad entre operadores y la variabilidad promedio por operador. Y las va a comparar después si es que es necesario eso. Volvemos entonces al PowerPoint. Bien, acá lo tenemos. Continuamos entonces. Bueno, entonces, como decíamos, lo acabamos de explicar ahí con un ejemplito. Vamos a hacer también un ejercicio en Excel de ese tipo, ¿no? Eso está más o menos relacionado con lo que es precisión y condiciones diferentes de precisión. Entonces, ANOVA, por un lado, va a calcular el error aleatorio de base, que sería la variabilidad promedio para el ejemplo de los operadores, y después el error la variabilidad debida al factor controlado, que va a ser la variabilidad aproximadamente entre los operadores, ¿sí? Ya estamos hablando entonces de variabilidad dentro de operador y variabilidad entre operadores, ¿sí? Son dos parámetros diferentes, ¿sí? Si se entendió el ejemplo que acabo de ver, lo vamos a ver después varias veces más. Si eso se entendió, vamos a haber entendido entonces, vamos a haber comprendido ANOVA. Bien, a esa variabilidad, genéricamente, a la variabilidad dentro de operadores se le llama variabilidad dentro de grupos. Y a la variabilidad entre operadores se le llama variabilidad entre grupos de datos, entre grupos o entre muestras de datos, ¿sí? Porque podemos tener diferentes operadores, diferentes puntos de muestreo, diferentes condiciones de almacenamiento de una muestra, diferentes días, diferentes etapas de un método de ensayo, y podemos incluso tener más de un factor, podemos tener diferentes operadores y diferentes días. Si hablamos de un método de ensayo químico, la etapa de submuestreo, la etapa de tratamiento de muestra y la etapa de medición, etc. ANOVA es una herramienta muy poderosa que nos permite hacer este tipo de cálculos, fundamentalmente descomponer la variabilidad total en aportes, en contribuciones de distintas fuentes de variabilidad, diseñando el experimento correcto. Aquí el diseño experimental es clave. Primero diseñamos el experimento, después pensamos en qué herramienta estadística le vamos a aplicar, ¿no? El cálculo de ANOVA puede ser un poco complicado, pero afortunadamente tenemos software y eso evita que nos compliquemos en los cálculos. Más que nada, si tenemos ya una ANOVA de 2 factores o más, la complicación viene del lado de, primero, plantear el experimento y después organizar los datos para que el software entienda bien los datos, o mejor dicho, adaptarlo al software para que el cálculo después sea, obviamente, el correcto, sea un cálculo verosímil, ¿no? Cada software tiene por ahí sus distintas formas de utilizar los datos o distintos requisitos de ordenamiento de los datos. Esa es la complicación, más allá que tengamos que hacer sumatorias de sumatorias y de sumatorias, que eso en épocas pretéritas era la complicación. Es posible entonces separar la variación debida al error aleatorio de cualquier otra variación provocada al cambiar el factor de control. Podemos evidenciar de esta manera
si una modificación de este factor de control va a generar diferencias significativas entre los valores medios obtenidos. Bien, entonces ahí tenemos distintos, bueno, ya mencioné varios factores de control, dependiendo del experimento, del problema que nosotros querramos resolver. ANOVA puede emplearse en situaciones donde exista más de una fuente de variación aleatoria. Recién mencionábamos un factor controlado que nosotros podemos manejar, pero puede que ese factor no pueda ser manejado por nosotros tampoco. Entonces tendríamos dos fuentes, una el error aleatorio y otro el factor no controlado, pero bueno, sí estudiado. Un ejemplo es una situación de muestreo donde el muestreo se realiza al azar. Tenemos una tabla de números aleatorios o una hoja de Excel que nos da números aleatorios. Eso se traduce a puntos de muestreo aleatorios y obviamente, bueno, nosotros no elegimos esos puntos, sino que lo hace el azar. Ambos tipos de análisis en donde existe un factor ya sea controlado o aleatorio, además del error aleatorio, la variación de base del sistema de medición, se conoce como ANOVA de un factor. Este tipo de análisis, con mayor grado de dificultad, también es aplicable a situaciones más complejas en las que existen, como habíamos mencionado recién, dos o más factores posiblemente interactuando entre sí. Nosotros vamos a ver dos variantes, una o dos variantes de ANOVA, no más, vamos a ver más que nada ANOVA de un factor. Agregaremos algún ejercicio ilustrativo de ANOVA de dos factores. Yo no sé si ahora en esta parte introductoria o más bien cuando lleguemos al módulo. Vamos a ver cómo estemos de tiempo. Y bien, vamos principalmente a usar Excel y después nos ayudaremos con Minitab si es demasiado complejo. El cálculo, ¿no? Como siempre, lo importante es comprender el concepto subyacente al problema que queremos resolver. Una vez que comprendemos el concepto, ubicamos la herramienta que aplica a este concepto, bueno, seremos capaces entonces de resolver el problema adecuadamente sin demasiada complejidad en lo que a cálculo se refiere, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejercicio interlaboratorial donde participan. Bueno, acá más o menos vamos a repetir lo que hice recién en el pizarrón electrónico, ¿no? Ejemplo, tenemos un ejercicio interlaboratorio, se van a comparar K laboratorios que determinan NJ veces la concentración o una determinada magnitud de un ítem de ensayo, que puede ser una muestra, que puede ser, no sé, un bloque patrón, etc. Imagínense que puede ser un interlaboratorio donde los distintos laboratorios van recibiendo un mismo bloque patrón y haciendo sus mediciones correspondientes, ¿sí? O mediciones o calibraciones también, si estamos pensando en un ensayo de calibración. Quien patrocina el ejercicio intentará detectar si alguno de los laboratorios genera resultados estadísticamente diferentes al resto. Hipótesis que deben cumplirse para realizar este y cualquier análisis de varianza es que los conjuntos de datos deben ser independientes entre sí. Ya hablamos de independencia cuando hablamos de prueba T de dos muestras. La distribución de los datos obtenidos para cada conjunto debe ser normal. De ahí la utilidad de, si tenemos dudas, aplicar una prueba de normalidad. Y las varianzas de cada conjunto de datos no difieren significativamente. De ahí la utilidad de aplicar la prueba de Cochrane de homogeneidad de varianzas. Y por eso es que la vimos rápidamente al inicio. Generalmente, si nosotros estamos trabajando dentro del laboratorio, por ejemplo, evaluando operadores, difícilmente las varianzas vayan a ser tan diferentes entre sí. De todas maneras, podemos hacer la prueba. Si estamos evaluando una modificación que queremos realizarle a un método de ensayo o de calibración, difícilmente las varianzas lleguen a ser estadísticamente diferentes, ¿sí?
Entonces, y también incluso difícilmente se salgan de la normalidad. De todas maneras, tenemos las herramientas para verificar eso. Y acuérdense que siempre, antes de hacer cualquier prueba, debemos graficar los datos en lo posible y indispensablemente, bueno, desde la representación gráfica de los datos podemos deducir o mirar rápidamente a simple vista si existe algún outlier. De haber un valor sospechado de ser outlier, aplicamos la prueba de Groves. Hay otras variantes de ANOVA, por ejemplo, ANOVA robustos, donde no es, digamos, no son tan sensibles los parámetros a valores outlier, por decir algo, ¿no? Hay distintas variantes, ¿sí? Nosotros simplemente vamos a ver una o dos variantes dentro de estas suposiciones que acabamos de ver, pero tengan en cuenta que hay una infinidad. Simplemente, si tienen por ahí abierto Minitab o cualquier software estadística, hagan clic en la parte de análisis de varianzas. Se van a encontrar con varias opciones, ¿no? Bien, seguimos entonces con el ejercicio. Tenemos una serie de laboratorios que van a determinar repetida cantidad de veces una medición. Aquí lo tenemos esquematizado en una tabla. Laboratorio 1, 2, 3, hasta el laboratorio K. Cada laboratorio repite una n cantidad de veces una medición. No necesariamente tienen que ser iguales. El laboratorio 1 puede medir 3, el laboratorio 2 puede medir solo 2, el 3 puede medir 15, etc. No hay restricción respecto de eso. Cada laboratorio va a generar también un valor medio. Acuérdense que de cada muestra de datos nosotros podemos obtener sus correspondientes estadísticos, que son la media aritmética y la varianza. Entonces el laboratorio 1 tendrá su varianza 1 y su media 1. El laboratorio 2 su varianza 2, su media 2 y así. Bien, de nuevo, ¿qué va a evaluar? ¿Qué es lo que queremos? Primero, ¿qué queremos hacer con ANOVA? Vamos a suponer que lo que quiero saber es si hay algún laboratorio diferente del resto. Podemos plantearlo también que en lugar de laboratorios sean operadores, sean analistas. Queremos saber si hay algún analista, por lo menos algún analista diferente del resto. Bien, ¿qué es entonces lo que hace ANOVA? ANOVA va a calcular la varianza del laboratorio 1, la varianza del laboratorio 2, la varianza del laboratorio 3, etc. Y después va a promediar las varianzas, ¿sí? Acuérdense que las varianzas sí se pueden promediar, no los desvíos estándar. Va a promediar entonces la varianza, va a obtener una varianza promedio y esa va a ser la variación de base o el error aleatorio, la mínima, por decir algo, la variación básica, ¿sí? La mínima variación que va a tener mi sistema, que sería la repetibilidad media, ¿sí? Aquí no importa, por más, vamos a suponer que, no sé, el operador 3 esté sesgado respecto de los otros. El operador 3 está, por ejemplo, desarrollando el protocolo de medición de una forma errónea y entonces genera resultados sesgados. Bueno, acuérdense que el sesgo va a estar expresado por X, o lo podemos representar por el valor central, no por la dispersión de los resultados. Entonces, cuando calculemos el promedio de las dispersiones, el promedio de las varianzas, ese sesgo no se va a ver representado en la varianza promedio, ¿okay? Bien, entonces ANOVA va a determinar la varianza promedio y también va a determinar la varianza entre, bien digo, entre los valores medios, ¿sí? Una cosa es la varianza promediada de cada conjunto y otra cosa es la varianza entre los valores medios, dividida por sus correspondientes o corregida después por sus correspondientes grados de libertad y demás. Básicamente es eso lo que hace, ¿sí? Como planteamos en el experimento de la pizarra de recién, supongamos que los laboratorios son todos igualitos, son todos clones, funcionan en regiones parecidas, tienen operadores parecidos. Vamos a suponer que son todos clones, exactamente iguales. En esa situación,
la varianza de 1 va a ser igual a la varianza de 2, igual a la varianza de 3, por lo tanto, el promedio de las varianzas va a ser la misma. Va a ser prácticamente el mismo valor que la varianza individual. ¿Sí? Por otro lado, si son clones, x1, x2, x3, etc., van a ser iguales. Por lo tanto, el promedio o la varianza de x1, x2, x3, corregido por los correspondientes grados de libertad, no va a ser diferente de la varianza promedio. En ese caso, nosotros vamos a decir que como no son diferentes estas varianzas, no hay ningún laboratorio que sea diferente del resto de los laboratorios, ¿sí? La varianza entre grupos va a ser igual, estadísticamente hablando, que la varianza promedio, que es la varianza dentro de grupos, ¿sí? Ahora sí, los laboratorios son muy diferentes entre sí. Vamos a calcular la varianza promedio y después la varianza, como estos valores medios van a ser muy diferentes entre sí, la varianza ahora, que es un indicador de dispersión, como recordamos, la varianza entonces entre las medias, la varianza entre grupos va a ser bastante mayor que la varianza dentro de grupos, ¿sí? Y entonces ahí es donde ANOVA va a acusar que efectivamente hay al menos un grupo de datos, es decir, un laboratorio que presenta resultados diferentes del resto, ¿sí? Y ese contraste lo hace, o el criterio que usa, es la prueba F. Básicamente es eso. Calcula la varianza entre grupos, la varianza dentro de grupos, las compara a través de una prueba F. Acuérdense que la prueba F me servía para comparar varianzas, ¿sí? Compara entonces esas varianzas, genera un estadístico F, que va a ser luego contrastado con un estadístico F crítico, sacado de tablas o sacados de Excel, etc. Bueno, aquí tenemos las expresiones matemáticas para calcular esas varianzas. Tenemos un término que es la sumatoria total de diferencias elevadas al cuadrado, que es igual a la sumatoria de diferencias cuadráticas dentro de los laboratorios. Si se fijan, tenemos para cada paréntesis, se refiere a cada muestra. Vamos a suponer la muestra 1, el laboratorio 1, por decirlo de acuerdo a este ejemplo. El promedio del laboratorio 1, digamos, todos los resultados del laboratorio 1 menos el promedio del laboratorio 1, todos elevados al cuadrado, y después se hace lo mismo con el resto de los laboratorios. A eso se le suma después la sumatoria de las diferencias entre los valores medios de cada laboratorio menos el valor promedio total, el promedio de promedios, se suma para todos los laboratorios, y eso entonces nos da una medida de dispersión entre los laboratorios. Tenemos la medida de dispersión dentro de los laboratorios, la medida de dispersión entre los laboratorios, y si a esa sumatoria de diferencias cuadráticas, a esas sumatorias de diferencias cuadráticas, las dividimos por los correspondientes grados de libertad, se transforman en varianzas, ¿sí? Recuerden la definición de varianza. Entonces, en el numerador siempre vamos a colocar la varianza que esperamos sea mayor, que en este caso sería la varianza entre laboratorios. Ahí tenemos, ¿no? Ese es el lab, que es la dispersión entre los laboratorios, dividido los grados de libertad, dividido a su vez por la suma de diferencias cuadráticas dentro de los laboratorios dividido por los grados de libertad. La varianza del numerador siempre es la más grande. Y en este caso se hace la prueba F, ya hemos visto que es la prueba F, que siempre usamos prueba F para comparar varianzas, y fíjense que acá sí usamos la prueba F a una cola. A diferencia de los casos anteriores, acá usamos la prueba F a una cola. ¿Por qué a una cola? Porque tenemos la seguridad, qué información tenemos previa para suponer que podemos usar de manera correcta la prueba a una cola. Bueno, simplemente por esto. Como decíamos, si todos los laboratorios fuesen clones, la varianza entre grupos, como decíamos recién, va a ser igual a la varianza dentro de grupos, ¿sí? Nunca
esta varianza entre grupos puede ser menor. Ahora, si los laboratorios son muy diferentes entre sí, la varianza entre grupos va a ser mayor que la varianza dentro de grupos. Esta varianza entre grupos nunca, pero nunca, nunca se espera que sea menor que la varianza dentro de grupos. Si es menor es porque algo ocurrió, se generó hubo algún factor que nos dañó el experimento, por decirlo de alguna forma. Pero no es lógico que la varianza entre sea mayor que la varianza dentro. Puede ser como mínimo igual que la varianza dentro, es decir, la varianza entre a lo sumo puede ser igual que la varianza dentro. Por lo tanto, este estadístico F va a ser como mínimo 1 o más de 1. Entonces, es una prueba a una cola porque la varianza dentro se acerca a la varianza entre solamente por un lado. ¿Sí? Solamente por un lado. O al revés, la varianza dentro se acerca a la varianza entre se acerca a la varianza dentro solamente desde valores mayores hacia valores menores, ¿sí? Nunca la varianza nunca la varianza entre puede ser menor que la varianza dentro, ¿sí? Disculpen ahí toda esta mezcla de palabras. Entonces, si el F que nosotros obtenemos desde la prueba de varianzas, de ANOVA, perdón, es mayor que un F de tablas, como hemos visto en la prueba F en una prueba anterior, significa que al menos uno de los laboratorios, o si es un experimento de operadores, genera valores diferentes del resto. Es un contraste de hipótesis que nos puede servir para determinar la homogeneidad del equipo de operadores para un determinado método. Lo más interesante de la prueba de ANOVA es la información que nosotros podemos obtener. Lo más interesante es la varianza entre y la varianza dentro, que nos puede servir si nosotros trabajamos con distintos operadores de un laboratorio para determinar repetibilidad y precisión intermedia. Si trabajamos en un interlaboratorio para determinar repetibilidad y reproducibilidad. Si trabajamos en un ejercicio de muestreo, por ejemplo, nos puede servir para determinar la variabilidad o la incertidumbre en un proceso de muestreo. Bueno, depende qué experimento nosotros realicemos, va a ser la información que obtengamos. Pero más que una herramienta de inferencia, es más útil como herramienta de cálculo. Bien, ANOVA entonces evidencia la existencia de diferencias significativas entre los laboratorios, si es que hay, pero no nos indica cuáles ni cuántos laboratorios son los diferentes. Ese será un análisis posterior. Desde una gráfica quizás podamos identificar cuál es el laboratorio diferente, quitamos ese laboratorio y volvemos a hacer ANOVA, por ejemplo. Hay otras también herramientas que no nos vienen al caso en este momento o no tienen aplicabilidad dentro de lo que es el marco de este curso. Aquí tenemos un ejemplito donde se analizan los resultados obtenidos en una investigación acerca de la estabilidad de un reactivo en diferentes condiciones de almacenamiento. Esto podemos aplicarlo, por ejemplo, en el estudio de una determinada sustancia en el marco del proceso del desarrollo y posterior validación de un método. Recuerden que un método no nace de la nada, sino que tiene toda una etapa de desarrollo donde se estudian las distintas condiciones de los distintos elementos que componen a ese método de ensayo. Entonces puede aplicar en ese sentido. Bien, ¿qué tenemos acá? Condiciones controladas, la solución preparada y, digamos, analizada inmediatamente luego de la preparación, otra alícuota de esa solución almacenada 1 hora en la oscuridad, realizamos 3 mediciones repetidas, otra alícuota de esa solución almacenada 1 hora en luz tenue, otra alícuota de esa solución almacenada 1 hora pero con luz brillante. Entonces lo que hacemos es medir, en este caso, nuestro mensurando es la concentración de esa sustancia y repetimos la medición varias veces.
Bien, de nuevo, planteamos en esta tabla qué es lo que va a calcular ANOVA. En este caso vamos a usar ANOVA como herramienta de inferencia estadística. Vamos a contrastar, vamos a verificar si alguna de las condiciones presenta diferencias significativas. Si ninguna de estas cuatro condiciones, o mejor dicho, si encontramos que el F calculado es no diferente, o es menor, mejor dicho, que el F de tablas o el F crítico, no hemos encontrado diferencias respecto de las condiciones de almacenamiento de esa muestra. Y podremos decir que este reactivo es estable, al menos en presencia de la luz, ni más ni menos que eso. Bien, suponiendo que las condiciones no afectan, suponiendo que el factor controlado no afecta, que son las condiciones de luz básicamente, los valores medios deberían ser iguales o muy parecidos entre sí, ¿sí? En el caso contrario, supongamos que es un efecto muy marcado, el de la luz sobre este reactivo, esas medias deberían ser muy diferentes entre sí. Lo que va a hacer ANOVA entonces es determinar la varianza promedio dentro de grupos, la varianza promedio dentro de condición, llamémosle así, y la va a comparar con la varianza entre condiciones, ¿sí? Si la varianza entre condiciones va a ser igual o mayor, ¿sí?, que la varianza dentro de condiciones, ¿sí? Si la varianza entre condiciones es mayor que la varianza dentro de condiciones, eso se va a traducir en un F calculado mayor a un F crítico, podemos decir entonces que las condiciones de almacenamiento, teniendo en cuenta el factor luz, afecta a la estabilidad de este reactivo. Bueno, vamos a reproducir este ejercicio en Excel. Bien, ya tenemos aquí los datos transcriptos, por lo tanto podemos en este momento aplicar la herramienta. Vamos a usar también el complemento de análisis de datos que tiene Excel, que hemos estado utilizando en estas pruebas. Vamos a datos, análisis de datos, arriba de todo vamos a encontrar análisis de varianza de un factor. Esa es la herramienta que vamos a usar. Le damos a aceptar y nos pide simplemente el rango de entrada donde se encuentran los datos. Si queremos usar los rótulos o no, bueno, no importa. Vamos a usar los rótulos, ya de paso aprendemos cómo se usa. Tenemos que tener en cuenta que hemos incluido una columna de datos no numéricos, ¿sí?, que son las etiquetas de cada grupo. Tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo C, etcétera, que son los que corresponden a las condiciones de almacenamiento. Acá me pregunta cómo están agrupados esos datos, si por columnas o filas. Cada grupo, como acabamos de decir, es una fila. La fila A, la fila B, etcétera. Por lo tanto, están agrupados en filas. Es importante acordarse de eso porque, si no, obviamente va a ser el cálculo al revés, o mejor dicho, va a ser inverosímil. Bien, el alfa, como siempre, está ya predeterminado en el 5%. Le tenemos que decir que los rótulos están en la primera columna, ¿sí?, para que no los utilicen el cálculo. De todas maneras, si no lo hacemos, nos va a arrojar error en el reporte. Le vamos, por otro lado, a indicar que nos genere la salida de este análisis, es decir, el reporte en la fila, aquí en esta misma hoja. ¿Sí? No le podemos decir en una hoja nueva o en un libro nuevo de Excel. Y eso es todo. Le damos a aceptar y ahora vamos a interpretar los datos que tenemos aquí. Bueno, tenemos los distintos grupos. Ya mirando los grupos nos damos cuenta si el análisis está bien hecho. Si no, acá saldría otra cosa. Grupo A, grupo B, tenemos la estadística descriptiva de cada uno de ellos, la suma, el promedio, la varianza, etc. Y aquí debajo tenemos el reporte del análisis de la varianza, ¿sí? Bueno, la suma de cuadrados, que eran esos dos términos, la suma de cuadrados entre grupos y dentro de grupos, era ese término que habíamos visto, o esos dos términos que habíamos visto en el PowerPoint, aquí, dentro de los laboratorios, dentro de grupos, entre grupos.
la sumatoria total, los grados de libertad asociados son 4 grupos, por lo tanto un grado de libertad menos, bueno, la cantidad de datos respecto de entre grupos, la cantidad de grado de libertad menos, el promedio de los cuadrados, que es en definitiva la varianza que nosotros buscamos, que es la suma de cuadrados dividido los grados de libertad, lo que vemos aquí y aquí, lo mismo para la varianza dentro de grupos. Bueno, a estas varianzas, entonces, vamos a insertarle en un comentario. Para quien ande por ahí medio despistado, hacemos el cociente entonces entre la varianza entre grupos y la varianza dentro. Obtenemos un estadístico F y si vamos a hacer el contraste, que es en este caso, lo comparamos con el valor crítico para F, ¿sí? Que como vemos es mayor. Significa que efectivamente la varianza entre grupos es mayor a la varianza dentro de grupos. Por lo tanto, las condiciones de intensidad de luz, de almacenamiento de este reactivo influyen. El factor condición de almacenamiento influye en la estabilidad del reactivo, ¿okay? De todas maneras, si no tuviésemos el estadístico F, creo que si hacemos este análisis por Minitab no nos da el valor crítico para F, pero sí nos va a dar el valor de probabilidad. El valor de probabilidad es bastante inferior al alfa, por lo tanto tenemos evidencias muy pobres respecto de que se cumpla H0. Por lo tanto, decimos en definitiva que se cumple H1, la hipótesis alternativa que me dice que efectivamente hay diferencias entre los grupos. No sabemos cuáles son los grupos diferentes, pero al menos hay uno que es diferente del resto. Eso es suficiente para el problema que nosotros queremos resolver, que nos interesa saber si las condiciones afectan al resultado, ¿sí? Y ahí termina el ejercicio, no hay mucho más que ver que esto, ¿sí? Ahí vemos un reporte hecho con Minitab para el mismo ejercicio. La diferencia es que, bueno, como vemos, ahí no se muestra el estadístico F crítico, pero sí el valor de P, que claramente es inferior al alfa. Por lo tanto, tenemos que rechazar H0. Y una parte gráfica, un gráfico bastante simple, donde se ve más o menos la dispersión de los 4 grupos, ¿no? Como vamos a ver, el grupo D y C son aparentemente diferentes del resto. Según la prueba estadística son diferentes. La potencia de la prueba estadística nos alcanzó para encontrar esa diferencia. También pueden, al estilo que lo hemos hecho anteriormente, trabajar o deberían trabajar y diseñar y evaluar las distintas pruebas estadísticas en función de la potencia, o básicamente esta prueba de ANOVA en función de la potencia, ¿sí? Eso también se puede hacer con Minitab. Bien, este es otro ejemplo, ya un poco diferente, orientado, por ejemplo, a evaluar la homogeneidad de una muestra, por ejemplo. Supongamos que nosotros estamos coordinando un ejercicio interlaboratorial con otros 2 o 3 laboratorios, o si nos interesa saber que un determinado lote de reactivo es homogéneo, bueno, etcétera. Tiene distintas aplicaciones, o aplicado, no es específicamente este ejercicio, pero en otro ejercicio de una forma similar, determinar, por ejemplo, la varianza en un proceso de muestreo. Básicamente acá tenemos 5 muestras obtenidas desde sendos puntos de muestreo elegidos al azar, y cada muestra después es replicado el análisis 4 veces dentro del laboratorio. El mismo laboratorio va a repetir 4 veces el análisis para cada una de estas muestras, y cada muestra ha sido obtenida en distintos puntos de muestreo en un lote de un material, que creo que en este caso era cloruro de sodio. Vamos a definir la varianza en la medición, que viene a ser la repetibilidad, y la varianza muestral, que es lo que nosotros queremos obtener. Bien, de nuevo, ¿qué se plantea aquí? Estas mediciones son de pureza, de cloruro de sodio, en las muestras A, B, C, D y E. Si ese lote estuviese homogéneamente mezclado, la media de A
no debería ser diferente estadísticamente hablando de la media de B, de la media de C, de la media de D, etc. Entonces, la varianza promedio entre el grupo A, B, C, D y E, la varianza de A promediada con la de B, con la de C, etc., no debería ser diferente a la varianza entre muestras. Es decir, la varianza dentro de grupos no debería ser diferente de la varianza entre grupos, si es que este lote estuviese mezclado homogéneamente. Ahora, si es heterogéneo, obviamente que los valores de A, B, C y D, los valores medios de A, B, C y D, van a ser muy diferentes entre sí. Entonces, es una forma de establecer la homogeneidad en un lote, por ejemplo, o en una muestra. A veces, por ejemplo, puede llegar al laboratorio una muestra de 10 kilogramos de un alimento y necesitamos solamente trabajar, o de esos 10 kilogramos, nosotros solamente tomamos 10 gramos. Por lo tanto, necesitamos homogeneizar esos 10 kilogramos. Supongamos que tenemos el material necesario para efectuar esa operación, necesitamos homogeneizar esos 10 kilogramos. Y en un proceso de validación, por ejemplo, vamos a tener que demostrar que ese proceso de homogeneización es correcto, es adecuado. Entonces podemos diseñar un experimento, decir, bueno, vamos a homogeneizar de acuerdo al procedimiento, tomaremos el material, lo llevaremos al equipo correspondiente, que puede ser un equipo de trituración, bueno, dependiendo de qué muestra o de qué material estemos hablando, lo tendremos 10 minutos, homogeneizando, moliendo, etc. Luego tomaremos de esa gran muestra de 10 kilogramos, tomaremos 20 porciones de 10 gramos cada una, ¿no? Y cada porción de 10 gramos la dividiremos a su vez en porciones de 2 gramos, vamos a suponer que eso es lo que nos dice el protocolo para realizar un ensayo, y obtendremos 5 mediciones de cada muestra, ¿sí? Entonces, obteniendo cada muestra de distintos puntos de esa gran muestra homogeneizada. Entonces podemos plantear así muy rápidamente un experimento similar. Hay que ver si, obviamente, sentarse a analizar el tamaño de muestra, cuánto material tenemos, cuánto tiempo nos va a llevar, es decir, otras cuestiones que son también importantes. Bueno, volviendo a este ejercicio, vamos a aplicar análisis de varianza. Desde ya sabemos que si aplicamos análisis tenemos un solo factor, que en este caso es el punto de muestreo, o le podemos llamar la muestra. Por lo tanto, vamos a aplicar varianza de un factor, decíamos. Calcularemos entonces la varianza dentro de grupos y la varianza entre grupos. Lo hacemos de la manera usual, como hicimos en Excel. Llevamos esos datos en Excel, reproduzcan este ejercicio, lleven esos datos a Excel y hagan. Y van a obtener el promedio de cuadrados entre grupos y el promedio de cuadrados dentro de grupos. El promedio de cuadrados dentro de grupos viene a ser la repetibilidad de la medición. El promedio, como decíamos, de la varianza de A respecto de B, de C y de D. Es la repetibilidad en la medición, lo que le llamaban acá la varianza en la propia medición. Quiero recalcar acá que la varianza de la medición, como decíamos, suponiendo que este lote estuviese homogéneamente perfecto, la varianza de la medida va a ser igual a la varianza, es decir, la varianza de la medida es la varianza dentro de grupos, ¿no? Va a ser igual a la varianza entre grupos, no debería haber diferencia. Y si efectivamente el lote no es homogéneo, ¿sí?, va a existir una varianza extra. Esa varianza extra es la varianza muestral. Aquí veíamos el reporte de Excel y sabemos que el cuadrado medio entre muestras, ¿sí?, es la variación entre muestras, la variación entre grupos, es igual a la variación de base, es decir, a la variación de la medición, sigma 0, como veíamos ahí, más la variación extra, que es la varianza de, como le llamaron acá, la varianza muestral, perdón, ¿sí? Entonces, Excel o ANOVA nos da el cuadrado medio entre muestras, que en este caso, o entre grupos, que en este caso es 1.96, la varianza de la medición, que es sigma 0, en este caso es 0.0653,
Y desde la ecuación entonces tenemos que despejar sigma 1 o sigma 1 cuadrado. Despejamos sigma 1 cuadrado, hacemos la correspondiente operación y nos da que 0.47 es la varianza entre muestras. Es esa variación extra producto de la heterogeneidad de ese lote. Si el lote hubiese estado homogéneamente mezclado, este término sería 0. ¿Ok? Y el cuadrado medio entre muestras debería ser igual a la varianza de la medición. ¿Ok? Estamos entonces por terminado análisis de varianza. Ya cuando abordemos los distintos métodos de ensayo y los métodos de calibración, vamos a agregar algunos ejercicios. Ya sabemos cómo funciona la herramienta, ahora simplemente es agregar ejercicios donde aplicamos efectivamente estas herramientas en un proceso de validación. Generalmente vamos a usar ANOVA para determinar repetibilidad, para determinar precisión intermedia, para determinar reproducibilidad, y seguramente vamos a agregar un módulo de validación de muestreo y utilizaremos ANOVA también entonces para determinar la incertidumbre de ese proceso de muestreo.